Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Le damos la bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá, y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Dice la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. El Shabbat es el pacto, es el anillo. Por eso el viernes al caer el sol inicia el Shabbat, hasta el sábado al caer el sol, pues ese es el Shabbat. Agradecido de todos ustedes por su sintonía, y en esta semana tenemos la parashá número 11, ya concluyendo ya este mes, pues entramos, ¿verdad? En esta parashá número 15, Vo significa ve. Se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 13, verso 16. Ahí se encuentra también, pues, la Aliyá en Yirmiyahu 46, del 13 al 28. Vo significa ve. Y entrando de inmediato en el contenido de esta parashá, la palabra vo, que significa ven, nos enseña que el Eterno estaba en ese momento en Misrayim y obviamente estaba con su pueblo. También ahí nos define algo muy interesante, y es el hecho de que un siervo del Eterno no hace las cosas por sí misma. Eso es algo muy importante.
siempre hay dos elementos. Hay varios elementos que se toman en consideración en esta parashá. Lo primero es que cuando el Eterno dice ven, es como que el Eterno está llamando a Moshe. Ven, le dice ven, ven, claro, estoy aquí. Y obviamente sabemos que lo que pasó en Egipto era algo que tenía que asentarse un hito histórico, y por eso todo lo que se hace en Egipto se hizo de tal manera que ninguna generación olvidara lo que pasó allí. Y así mismo fue. Los hechos que acontecieron en Egipto ha sido algo que, a pesar de que algunos historiadores han querido borrar todo eso que pasó en Egipto, pues no han podido. Que a pesar de que el Eterno hizo todos esos milagros y señales para enseñarle a los hijos de Israel que Él era el verdadero Elohim y que Él era su Dios, la humanidad entera, en todas las generaciones, nunca se olvidó y nunca se va a olvidar de lo que pasó allí en Egipto. Yo recuerdo, pequeño, que a mí me llevaron a ver esa película, Los 10 Mandamientos. Eso fue como en el 78, por ahí. Y esa película fue tan larga que hubo que dar hasta receso en el cine. Y todo lo que presentaba esa película es precisamente, con lujo de detalle, creo que es una de las películas más antiguas que hay, resaltaba todas las cosas que el Eterno hizo en Egipto. O sea, por más que los historiadores, por más que las generaciones vengan, nunca se va a olvidar lo que el Eterno hizo en Egipto. Cuando se habla de Egipto, se asocia de una vez con Moshe, con Israel, con las plagas, con el faraón. Y eso fue lo que el Eterno le dijo a Moshe. Todas estas señales que yo estoy haciendo aquí serán enseñadas de generación en generación. Pero la magnitud ha sido tan fuerte que no ha sido tan solamente al pueblo de Israel, sino a todas las generaciones del mundo. Cuando se habla de historia, se menciona Egipto, el faraón, las pirámides, los hijos de Israel, la esclavitud. Creo que ese es uno de los hechos más trascendentales que ha ocurrido en la humanidad. Y realmente eso ha sido algo que nunca se ha podido borrar. Uno escuchaba todas estas cosas, no le ponía mucha atención, porque eran contextos bíblicos, historias bíblicas. Pero después que uno ha crecido y el Eterno ha traído a las raíces hebreas, entonces uno entiende ahora por qué cuando pequeño uno escuchó, vio, así era con la misma guerra de Israel y Palestina. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño escuchaba hablar de la OLP, escuché hablar de Simón Pérez, escuchaba hablar del líder Yasser Arafat, de los ataques, de las guerras, pero uno escuchó todo eso y eso pasó por la mente de uno, a veces ignorando, porque eso decía, eso está muy lejos, eso quizás a nosotros no nos compete, pero ahora uno entiende por qué el Eterno siempre mantuvo a uno al tanto ahí. Aún nuestros padres nunca le dijeron nada a uno, ni las religiones le dijeron nada, y muchas veces todo lo que se hablaba era mal de Israel. Pero fíjese que uno recauda todas esas informaciones y uno se da cuenta que ciertamente el Eterno tenía un propósito. Y hasta este punto hemos llegado de que ya uno ha entendido cuál es el asunto. Entonces, el Eterno
marcó un hito. Todo lo que se hizo en Egipto fue inigualable. Todo, absolutamente todo. Las cosas buenas y las cosas malas, todo. Egipto es un proceso, es un lugar de enseñanza. La historia de Egipto, Israel, el faraón, Moshe, las plagas, cruce del Mar Rojo, todo eso es una enseñanza inigualable, que nunca, que a pesar de que el Eterno estableció Pesaj ahí, y le dijo a Moshe, el día 14 agarraron un cordero, como lo vamos a ver ahora, y será mandamiento perpetuo. Nosotros, aunque estábamos lejos de ahí, ya conocíamos todo eso, pero no había llegado el tiempo de su revelación. No es una coincidencia que estemos hoy aquí. Ha sido un propósito del Eterno. La segunda cosa que resalta la parashá de inmediato es el hecho de que cuando el Eterno le dice a Moshe, ven, el Eterno llama y Moshe obedece. Y lo segundo es que el Eterno no hace, que un siervo del Eterno no debe de hacer las cosas por sí misma. Eso es lo segundo de inmediato que resalta la parashá. Nosotros tenemos que tomar en cuenta y tener el oído bien afinado para cuando el Eterno diga, haz esto, y que nosotros lo hagamos. Un siervo no debe de tomar decisiones apresuradas, ni ligeras, ni bajo emoción, ni bajo presión. Debe de orar para que el Eterno sea que lo dirija. Siempre hemos estado resaltando esto. Usted y yo, que le servimos al Elohim de Israel, que vivimos en un mundo, que despertamos, nos acostamos, tenemos actividades, tenemos compromiso. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Eterno, no debemos de actuar por sí mismo. Debemos de siempre consultar al Eterno. No debemos de actuar por mutuo propio. Por eso es que aquí se resalta la relación que cada creyente tiene que tener con el Eterno. Porque fíjense que antes de Moshe hacer todo eso, el Eterno primero se dio a conocer a Moshe. Moshe conoció el Eterno. Moshe entendió las palabras del Eterno, cuando él hablaba, cuando no le hablaba. Y eso, de ahí en adelante, después que usted aprende a tener comunicación, entonces ya usted entiende bien las cosas. Uno de los elementos más importantes en nuestras relaciones humanas es la comunicación. Cuando hay una comunicación diáfana, una comunicación directa, entendemos. Cuando entendemos, por eso es que no se puede firmar, hacer nada de algo que usted no entienda. Si alguien le está diciendo algo y usted no entiende, no diga sí, no. Tiene que entender. Si usted no, con la persona que está conversando, no entiende el mensaje, quédese hasta que haya alguien que se lo interprete. Pero no puede actuar a la ligera si usted no sabe lo que le están diciendo. Pero cuando usted entiende lo que le están diciendo, usted sabe lo que usted va a hacer. Eso pasa con nuestra relación con el Eterno. Nosotros tenemos que procurar todos los días de conocer cómo el Eterno trata con nosotros, nos habla, y que cuando nosotros le hablemos estemos conscientes de que Él nos escucha y estemos conscientes de la respuesta que Él nos da a nuestro corazón. Eso debe de ser la primera cosa en nuestra relación con el Eterno. Saber, conocer la forma en que Él nos habla y entender la manera en que Él se dirige a nosotros. Eso debe de ser algo fundamental en la vida del creyente. Porque andaríamos como una brújula sin curso, sin calibrar. Entonces, repito, cada creyente debe de procurar conocer la manera en que el Eterno se dirige hacia él para que pueda entender los propósitos que él tiene. Y que cuando haga una consulta, el Eterno pues dé la respuesta y que uno la pueda entender.
Nada en este mundo, nosotros no podemos hacer nada fuera de la voluntad del Eterno. No tomar iniciativas propias, eso es peligroso, sino siempre con relación al Eterno. Con lo que Él dice, se hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir graves consecuencias, como lo sabemos perfectamente. Si usted va a hacer una cosa y se dirige solo, entonces usted no va a tener respaldo, porque usted hizo eso por usted. Entonces eso es peligroso. Eso siempre pone en peligro a uno y a los que están debajo de uno. Dice Josué 9:14, los hombres de Israel tomaron sus provisiones y no pidieron consejo al Eterno. Hay que pedir consejo al Eterno. Luego habla de lo que hemos estado diciendo, para que cuente a tu hijo, a tu nieto, cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que sepan que yo soy el Eterno. Lo que yo le decía hace un instante. Y ahí viene el hecho de que los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida, sobre todo lo que pasó en la salida de Egipto. Usted ve, este es un mandato del Eterno a los hijos de Israel, pero esto ha sido un mandato al mundo, porque todo el mundo sabe, cuando se habla de Egipto, plaga, desierto, faraón, pirámide, esclavitud, Moshe, ahí se está hablando de los hijos de Israel. ¿Y cómo es posible que, habiendo tantos testigos, tanta información que pasan de generación a otra, cómo haya gente que diga que eso no es verdad, eso no fue cierto? ¿Cómo se podría borrar eso? Eso es algo muy difícil. En esta salida simboliza la liberación de Hasatán. Nosotros, los padres, que en esta contemporaneidad hemos conocido al Eterno, nosotros no podemos hablar en sí de todo lo que fue Egipto por testimonio propio, pero sí, cada uno de nosotros es un testigo de lo que ha pasado en nuestra vida. Cada vida se resume como un libro. Mire, cada persona que hay en el mundo es como un libro. Y si nosotros escribiésemos todas nuestras experiencias desde el día que tenemos uso de razón, si nos sentáramos con una persona que nos acompañó cuando estábamos pequeños y anotáramos todo eso, hasta este punto, todo tuviéramos un gran libro. Antes se hacía eso. Antes las personas escribían un diario, por eso tenemos tanta información de cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, porque cada persona escribía en un diario todo lo relativo a su vida. Entonces, si usted y yo escribiésemos todo lo que ha pasado en nuestra vida con todas las experiencias, hasta este punto donde hemos llegado, tuviéramos un legado que dejar a la generación, escribiendo toda nuestra experiencia. Con eso nosotros le dejaríamos a la generación información que le serían de mucha utilidad. Entonces, hay una tarea de transmitir a las generaciones. Es una obligación de contar a los hijos, a los nietos, sobre las cosas que el Eterno ha hecho con nosotros. Eso es lo que es, de eso se trata la Parashá, y de eso se trata la festividad de Pesa. Hay muchas cosas que uno, como padre, debe de sentarse con sus hijos y contar sobre toda esa experiencia que le van a servir de enseñanza a ellos, para que ellos no cometan
los propios errores. Nosotros, aunque no estuvimos esclavizados físicamente en Egipto, pero venimos de una esclavitud espiritual, muchos de ustedes han hecho andanza en todas las religiones, tratando de conectarse con la verdad, con algo que les satisfaga su alma. Yo puedo resumir mi vida en pocas cosas porque desde pequeño, pues prácticamente puedo hablar de 2 etapas en mi vida. Puedo hablar del nacimiento hasta los 18 años, de lo que uno tiene conocimiento, y de los 18 años para acá, pues ya uno ha estado sirviéndole al Eterno, ¿verdad? Entonces, mas no así la vida de mucha gente, que es una enciclopedia que tiene muchas cosas de la vida, conocen, tuvieron muchas experiencias. Hay de muchas cosas en este mundo que yo no puedo hablar porque no he tenido la experiencia, pero uno lee, uno estudia, uno se ha documentado. Pero todo eso sirve para dejar un legado a la generación. Y esta generación que está subiendo hoy en día es una generación que pone poco caso a la experiencia pasada de los padres. Y es importante que los jóvenes tengan muy pendiente de que por más sabiduría que un joven tenga o se crea tener, por más inteligencia, por más habilidad, por más destreza, no importa, pueden ser más hábiles, pueden tener más destreza, pueden, tener muchísimas cosas, pero nunca se van a igualar a la experiencia de la vida. La vida está compuesta, como digo yo, la vida es la mejor escuela y la experiencia la mejor maestra. La escuela, la vida, te va a repetir toda la lección, repetir la experiencia, lo decides tú. Entonces no es cierto que un joven puede ser muy hábil, muy habilidoso con la tecnología, con esto, pero le faltan los años, le falta la experiencia, le falta el trabajo de campo. Pueden tener muchas teorías, son muy despiertos. Y yo le aconsejo a cada joven que nunca subestime la experiencia de un adulto más que ellos. Deben de entender que las cosas que los hijos escuchan de sus padres son algo que les servirán de mucho. Por eso, esta salida simboliza la liberación de Hasatán, del pecado y el mundo, sobre todo por medio del Mashiach. Hay que contar a los hijos la experiencia de la salvación por medio del Mashiach. Algo que yo siempre me siento con mis hijas es a contarle. A veces estamos tratando cualquier tema y como uno ha pasado por distintas experiencias, uno se sienta y le explica las cosas para que ellas puedan entender y puedan comprender. Por eso los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Y este texto nos enseña también que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. Lamentablemente, lastimosamente, muchos padres no tienen nada que contar en ese aspecto porque no han sido ejemplos. Han sido malos maestros de sus propios hijos. No tienen ni el más mínimo razón de decir nada porque no han sido ejemplo. Y aquí la tarea de transmitir tiene que ir acorde con el buen ejemplo. Sobre todo en el tema de la fe. Unos padres que con sus bocas dicen una cosa y con sus obras dicen otra cosa, no serán maestros que marcarán la vida de sus hijos. Al contrario, lo que hacen es que le provocan cicatrices, heridas. Y así tenemos mucha gente en este tiempo
que de la manera que sus padres, entre comillas, que eran supuestamente de tal o cual religión, les enseñaban, una cosa decían ellos y otra cosa hacían, y los hijos se criaron sin temor al Eterno por el mal ejemplo de los propios padres. A veces los propios padres son los que generan una generación de gente incrédula por su mal comportamiento. Los padres tenemos que ser ejemplos de nuestros hijos. No somos perfectos. Nuestros hijos conocen nuestras debilidades. Nuestros hijos conocen nuestras faltas, nuestras imperfecciones. Pero nuestros hijos también saben discernir cuándo una cosa no se debe hacer y cuándo una cosa se debe hacer. Y todo eso queda grabado ahí en la mente de los niños. Entonces los padres deben de enseñar con el ejemplo. Las cuestiones de fe se transmiten con el ejemplo. Unos padres que dicen todo el tiempo exigiendo espiritualidad, mas en su vida no son espirituales. Sus hijos lo escucharán, harán todo lo que ellos le dicen, pero cuando ese muchacho esté grande va a hacer lo que le da la gana, porque no ha tenido un buen ejemplo. Entonces, dice Joel 1:3, cuéntenle a sus hijos y a sus hijas y a sus hijos de sus hijos esta siguiente generación. Entonces, se predica con el ejemplo. No somos perfectos, tenemos errores. Nuestros hijos conocen nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fuertes, todo. Nuestros hijos conocen todo. Pero cuando un hijo crece con el ejemplo de sus padres, entonces ellos se encargan de transmitir eso a la siguiente generación. Y por otro lado, cada generación tiene la responsabilidad de ser una mejor versión de la anterior. Sin importar el ejemplo que hayan recibido de sus padres, la persona tiene que proponerse cambiar de curso su vida. Si sus padres no fueron muy ejemplarizadores, pues entonces usted tiene que proponerse ser una mejor versión y no tomar de excusa, mis padres eran así, por eso yo soy así. No. Ese ciclo ahí hay que romperlo. Si no tiene padres que son ejemplarizadores, entonces ese ciclo hay que romperlo y comenzar un ciclo nuevo para que la siguiente generación sea totalmente diferente. Todo depende de la actitud de la persona. No tienes que esperar que fracasar para tú aprender de los fracasos quizás de los padres. No. Ahí hay que restaurar. Dice el Salmo 78:2. En parábola abriré mi boca, hablaré enigma de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera, la exaltación del Eterno, su poder, su maravilla. Porque Él estableció un testimonio a Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Elohim y no se olvidaran de las obras que Elohim hizo, sino que guardaran su mandamiento y no fueran como sus padres, rebelde, una generación porfiada, generación que no preparó su corazón, cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. ¿Usted ve? Si los padres no fueron ejemplarizadores, los hijos tienen el deber de serlo y no repetir los errores que los padres han cometido. Los hijos tienen que tener la decisión de ser una mejor versión de sus padres. Ahí es donde se rompen las maldiciones generacionales. Maldiciones que se pasan de una generación a otra. Si la persona no quiere ser arrastrada por esas maldiciones, tiene que proponerse en su corazón ser diferente. Y eso tiene que hacerlo
aún siendo un adolescente, tiene que proponerse y decir, no, yo no voy a hacer eso que hace mi padre, yo no voy a hacer eso que hace mi madre, yo voy a ser diferente. Seré una persona diferente. Y eso el Eterno se agrada. Y el Eterno bendice. El Eterno escucha. El Eterno prospera. Y por eso es que yo le digo que la vida de cada persona tiene que organizarse. Entonces, la tradición de pasar la revelación de los padres a los hijos es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Y es parte de la misma, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. ¿Dónde hablará de ella? Cuando te sientes en tu casa, en la casa. ¿De qué se debe de hablar? De las maravillas del Eterno, de cómo debemos de agradecerle al Eterno, de cómo tenemos que pensar en las cosas que el Eterno ha hecho con nosotros. Hablará de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa debe de ser la conversación de nosotros. Yo siempre le he dicho a las personas de la comunidad que debemos de cuidar bien cómo hablamos delante de nuestros hijos, qué escuchamos, qué vemos en nuestra vida, que debe de ser un reflejo para nuestros hijos. ¿De qué se debe de hablar en la casa? Allí no se debe de hablar de chisme, allí no se debe hablar de bochinche, de contienda, no, allí, ¿qué se tiene de qué hablar? De la palabra del Eterno. Cuando te sientes en tu casa, en la mesa, allí no se pone, allí cuando la gente se sienta a la mesa, que la gente cree que ese no es un lugar de adoración. La mesa es un lugar de adoración. Cuando nos sentamos allí a la mesa, no podemos sentarnos a hablar mal ni de la comida, ni de lo que estamos comiendo. No. Allí tenemos que hablar de las maravillas del Eterno. Gracias al Eterno, darle gracias al Eterno por lo que usted se está comiendo. Sentarse a la mesa a comer, para eso se sienta a conversar cosas que estén relacionadas a la Escritura. Cuando andes por el camino, cuando uno va en el vehículo, cuando vamos caminando, vamos a un viaje, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que debemos de estar escuchando son cosas que nos edifiquen. No podemos andar escuchando cosas que no son de nuestro agrado. Yo siempre lo he dicho, nuestro vehículo no puede estar una música impía, degradante, que solamente lo que hace es que destruye la espiritualidad. Nuestro vehículo deben de tener música que exalte al Eterno. Yo se lo digo, lo peor que yo escucho son ciertas canciones que son de corte cristiano, pero que tienen un mensaje bonito, que muchas veces no mencionan ni a Jesús, ni a Dios, ni nada, que tienen un mensaje positivo. Pero después, imagínese usted un vehículo de una persona que usted se suba y usted escuche una canción de un mundano, de una mundana, dígame usted. Entonces dice, cuando te acuestes, que debemos de ver en nuestra televisión, debemos de ver cosas edificantes. Cuando te levantes, pues debemos de recordar siempre la maravilla del Eterno. Entonces, si los padres dejan que otro se encargue de la educación espiritual de sus hijos, dice que no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Nosotros no podemos permitir que vengan a enseñarle a nuestros hijos una formación espiritual. Nuestros hijos que están en colegios, que están en universidades, nadie, absolutamente nadie, tiene que venir a enseñar a nuestros hijos la religión que debe de seguir. Siempre yo he tenido eso claro. Y no ha sido desde ahora. Mis hijas cuando estudiaban en los colegios, nunca me aparté. Siempre iba, visitaba
el colegio, llegaba, entraba al aula, nadie a mí me podía decir que usted busca, que usted hace, a mí no venga con eso. Y yo siempre supervisaba a mis hijas. ¿Por qué? Porque los maestros para mí eran mis ayudantes, mis socios que me estaban ayudando a formar a mis hijos. Y siempre nosotros hemos tenido clara nuestras reglas. Nadie tiene que venir a enseñarle una religión diferente a lo que yo le estoy enseñando a mis hijas. Cuando entramos a las raíces hebreas, muchos colegios querían imponerle a los niños de la comunidad que tenían que estar celebrando que cumpleaños, que 14 de febrero, que vistiéndose de rojo, que hasta asuntos de Halloween. Y recuerdo que comenzaron a presionar a los padres, y en el mismo programa yo dije, si los colegios donde están los hijos de nosotros no nos aceptan con nuestras creencias, entonces lo vamos a sacar todo de ahí y nosotros lo vamos a llevar a un colegio en donde nos acepten. Además, eso es contradictorio. Ninguna institución educativa tiene que imponer, y óigame muy, muy bien lo que le estoy diciendo, ninguna institución educativa tiene que imponer religión a ningún niño ni a ningún estudiante. ¿Por qué? Porque este es un país laico y no existe una religión exclusiva. De modo que los padres somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos el camino espiritual que deben de seguir. Nadie tiene que venir a nosotros a enseñarle, no, que su hijo, su hija, que mande lo que para el cumpleaños, que para el 14 de febrero, que para Navidad, que nada de eso. Nuestros hijos están claros, bueno, ya están grandes. Ya los muchachos de nuestra comunidad ya están grandes, ya son todos jóvenes. Y ellos pues se han desarrollado y nosotros nos hemos encargado lo que tienen que enseñar. Nadie tiene que venir a enseñar y eso tiene que seguir de generación en generación. Un padre tiene que leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Así se levanta una generación de gente kedoshim. Y eso es lo que menos se hace en muchos hogares. Eso es lo que menos se hace en muchos hogares. El padre sale por ahí, la madre sale por ahí, y todo el mundo, y nada. Se sientan a la mesa, ni siquiera hacen una oración de agradecimiento por los alimentos. Salen por ahí, ni siquiera se encomiendan al Eterno. Y todo eso va acumulando desgracia, 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 hasta que viene la desgracia sobre el hogar. Entonces, el Eterno le dice al faraón, después de tanta pugna y de tantas cosas, deja a los hombres, llévate a los niños, deja a las mujeres, llévate a los hombres, después deja a la vaca. Moshe le dice, faraón, iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacadas, iremos con todo para celebrar la fiesta del Eterno. Entonces, las fiestas son algo fundamental en nuestra fe. Por eso resalta lo que es la libertad, la familia, el sacrificio. En una festividad que se está celebrando al Eterno y no existe familia, eso no sirve. Allí debe de existir familia, debe de haber libertad, debe de haber gozo y debe de existir sacrificio también. Por eso dice la Escritura que 3 veces al año te presentarás ante mí y no te presentarás con las manos vacías. Cada festividad es una oportunidad de nosotros agradecer al Eterno por las bendiciones, por la libertad, por la familia, por todas las cosas que nos ha dado. Entonces, allí el faraón usa una estrategia de que quería intentar que la mujer y los niños se quedaran y los varones se fueran a celebrar al Eterno, y esto no es posible en una festividad
donde no hay mujeres, eso no sirve. No porque las mujeres van a hacer lo que se hace en el mundo, no. Porque la mujer es la dueña de la casa. La mujer prepara los alimentos. La mujer se goza la presencia de la esposa en las festividades, la presencia de la hija, del hijo. Eso es fundamental en una fiesta. Eso es bello. Ahí es donde por eso es que la familia debe de mantenerse unida. Y eso es lo que hacen las festividades, unir a la familia. Unir a la familia, crear vínculos. Por eso es que toda la semana se debe de celebrar el Shabbat. Se debe de sentar a la mesa. Se debe de compartir. No se puede en este mundo servir al Eterno sin disfrutar en familia. ¿Por qué? Porque entonces no es así. Una familia que está dividida, que aparta a los niños. Siempre yo he tenido eso claro. A mí ningún predicador iba a mi congregación de que los niños que se callen. No, una vez llegó uno y hubo un niño que lloró, estaba pequeñito, y quiso decir algo como de los niños, y yo le hice así. Le hablé. Entonces, a los niños no. Los niños de mi comunidad, nadie, nunca pudo venir y que cállense, que sáquenlo. No, señor. Y siempre le decía a las madres, traigan los niños a la comunidad y déjenlo ahí. Si tráigale su leche, tráigale su asunto, su comidita, y ahí. Si tienen sueño, que se duerman ahí, porque los niños se duermen en la comunidad. Se dormían en la comunidad, pero tenían el subconsciente abierto. Todos esos jóvenes que ustedes ven en la comunidad nuestra, que han celebrado su bar y su bar mishvah, fueron niños que nacieron en la comunidad. Y desde que nacieron esos niños, la mamá los llevaba en sus brazos y se quedaban ahí. Crecieron escuchando. Cuando pequeños, sentados, venían, comenzaba el servicio, ellos se quedaban dormidos en su sillita ahí, se acomodaban, pero nunca nadie me sacó a esos muchachos de la comunidad. No, eso de que no, llévelo para allí, no, señor. Tenían que estar ahí, donde se estaba hablando el mensaje, porque eso es lo que dice la Escritura. Porque yo siempre dije, ¿cómo es posible que una persona va a estar en una congregación yéndose en gloria y el hijo por allá afuera, de que jugando en un columpio, en una cuestión? No, señor. Yo siempre he dicho, los hijos tienen que estar cerca de los padres. Mis hijas siempre estuvieron a un tiro de piedra. Cuando a mí me tocaba llevar la palabra, que yo no la veía, de una vez le hacía una señal, el lenguaje familiar de nosotros. Nosotros tenemos un código familiar de comunicación que solamente nosotros lo sabemos, inmediatamente accionaba. Entonces, esos códigos familiares nos enseñó a nosotros, a donde quiera que nosotros estábamos, comunicarnos con el lenguaje, sin tener que hablar la boca, nada más con el gesto ya nos comunicábamos. Y eso ha sido así, eso se lo he enseñado a mis hijas. Inclusive tenemos un sonido, un pito de identificación para cuando estamos en un lugar que estamos lejos, escuchan ese silbido, de una vez ellos saben dónde uno está. Hasta eso, hasta eso. Yo le aconsejo que haga eso. Inmediatamente estamos en un sitio y estamos media extraviados, inmediatamente yo sueno el pito, un sonido que tenemos, ellas le identifican y de una vez corren a donde uno está. Qué bonito eso. Todas las celebraciones están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados entre ellos. No se puede estar celebrando. Qué aburrida una fiesta sin niños. Ya lo veo aburrido que es una fiesta sin niños. Eso es aburrido. Una fiesta una festividad donde no haya niños. Pues eso es aburrido. Por eso usamos mucha simbología, objetos para nuestra enseñanza del servicio al Eterno, para que sean fáciles de asimilar. Nosotros vimos que el propio Mesías se indignó cuando
los talmidim intentaron apartar a los niños de su presencia, él le dijo, y le traían, dice Marcos 10, 13, le traían niños para que lo tocaran, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y le dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como esto es el reino de Elohim. El que no recibe el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo la mano sobre ellos. O sea, los niños son una bendición. Una congregación que tiene niños es una congregación que está en bendición. Y esos niños, nosotros anhelamos de que vengan familias con niños para que sean enseñados, porque son la única mente que vamos a poder hacer entender las cosas, obviamente con lo que es la instrucción de sus padres. De modo que el ingreso de familias recién casados que no hayan tenido hijos y luego madres que tengan sus hijos pequeños, ¿verdad? Es un buen terreno para enseñar, porque como dice el adagio, maña vieja no es costumbre, ya hay gente que tiene su formación, por eso es diferente, pero los niños son siempre una oportunidad para enseñarles. Hemos visto que en esta parashá se encuentran las últimas plagas que se desatan, y el Eterno ahí establece lo que es la festividad de Pesa, con lo que es la plaga de lo que es la muerte de los primogénitos. Luego ahí se establece lo que es Pesa, la festividad. Esa festividad de Pesa que enmarca lo que es realmente la esencia de la festividad. Y hemos escuchado claramente de que definitivamente es una festividad que debemos nosotros de entender de que no es lo que el mundo ha creado de ahí, sino es lo que el Eterno ha establecido. Pesa es la fiesta de la libertad. Pesa es la fiesta de la redención. Pesa es la fiesta de la liberación. Por lo tanto, no se puede bajo ningún concepto distorsionar el sentido de esta fiesta, porque luego el mundo ha querido embarrar una fiesta tan bonita, entonces ha querido distorsionarla, destruirla, ha querido embarrarla, tratar de sacarla de contexto, pero nosotros sabemos claramente que esto es algo que el Eterno ha creado para que el pueblo se regocije. Hubo una tiniebla tremenda, como ya nosotros sabemos. La tiniebla que habían allí en Egipto era una tiniebla incontenible. No se podía producir ni el más mínimo efecto de luz, mientras en Goshen todas las casas de los israelitas tenían luces. Y ahí resaltábamos el hecho, cuán importante es que nuestra casa se mantenga llena de luz. Qué importante es que nuestra casa siempre se mantenga llena de luz. ¿Cómo puede alumbrar nuestra casa espiritualmente? Obviamente, si nosotros hemos sido personas que nos hemos dedicado a lo que es la formación y la instrucción de la Torá en nuestra vida, pues obviamente nuestras casas serán faros. Nuestra casa, que es el lugar más privado que tenemos en la vida y es el lugar más delicado, esa casa no debe de ser frecuentada por todo el mundo, y en esa casa todo lo que entra debe de ser supervisado.
Dice la Escritura que ninguna cosa abominable traerás a tu casa. Las aborrecerás, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos un trabajo, y es proteger nuestra casa de cualquier cosa que quiera venir a destruir nuestro hogar. Entienda esto, que ahí donde nosotros vivimos, ese es el pedacito de cielo que el Eterno nos ha dado. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar nuestro hogar. No debe de entrar en nuestra casa nada que venga en detrimento de ello. Las personas que visitan nuestra casa deben de respetar nuestras creencias. Los familiares que visitan nuestra casa tienen que respetar nuestras creencias. No pueden entrar allí a nuestra casa a querer destruir, a querer acabar con lo que es el legado que nosotros estamos ascendiendo. Yo soy muy celoso con mi hogar. Entonces, aquí en esta parashá, vuelvo y repito, ya como último, se establece lo que es la festividad de Pesaj. Con esto voy a terminar. El calendario del Eterno y la institución de del Pesaj, dice Éxodo 12, 1 y 2, habló al Eterno a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este es el mes, será principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Ya sabemos que esto se refiere a lo que es el mes de Abí. El mes de Abí es el calendario litúrgico. El mes del calendario civil inicia con el mes de Tisri y concluye con el mes de Elul. Y luego el calendario civil inicia con el calendario litúrgico, inicia con lo que es el mes de como lo vemos ahí. Calendario civil comienza con Tisri y termina con Elul. Y luego el calendario, ahí habla una analogía de todo lo que son los meses y las composiciones. Ya hemos conocido todo eso en los estudios que hemos estado dando. Si hay alguna persona que necesita una retroalimentación, pues obviamente ya nosotros sabemos que es totalmente diferente. Mire, usted ha escuchado varias veces que hemos repetido lo mismo. El calendario civil, pues, inicia con lo que es, termina con el mes de Elul. Y el calendario litúrgico con el mes de Abí, que es Nisan. Estas son las fiestas que celebramos: Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Pesaj, Shavuot y el Shabbat. Las otras fiestas como Hanukkah, Tu B'Shvat, Purim, Yom Hamatzot, se dice, Lag BaOmer, Tisha B'Av, ya esas son fiestas tradicionales que también tienen su celebración, pero no son establecidas por la Torá, sino por la tradición del calendario civil. Aquí están las fiestas: Pesaj, el 14 de Abid, luego 7 días de Matzot, el conteo del Omer, Shavuot, después Yom Teruah, que es en el 7º mes, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Asheret. Fiestas menores: Hanukkah, Purim y Lag BaOmer. Sabemos claramente que si contamos el concepto de la salida del 14 de Nisan, pues ahí se consumió el cordero, se despojaron a los egipcios y salen de Egipto y llegan a Sukkot. En el segundo día el viaje llega a Etán, luego descansan en Shabbat, en Etán, y Moshe instruye, como eso dice Éxodo 14:2,
el 18 entran en el desierto de Shur. El 13, como dice Shemot, Éxodo 13. Luego el 19, Faraón se entera de que Israel huye. Éxodo 14:5. En el siguiente día, el ejército de Faraón llega a Pi-Hahiroth. Éxodo 14:9. Y en Éxodo 14:28, Israel escapa del mar. Por eso, del 14 al 21 son 7 días en el cual se celebra Matzah, porque en esos días ellos iban tras esa persecución y solamente comían pan no leudado. Por eso yo le digo que esos 7 días de Matzah representa una serie de situaciones que Israel pasó, y por eso es que se guarda del 14 al 21. Ya usted puede ver un desglose de todas las actividades en esos días. Un aproximado es que hay unos días similares al calendario gregoriano, como usted lo puede ver ahí, pero nosotros sabemos que eso es solamente para poder acomodar bien la enseñanza. Pero del 14 al 21 es la festividad, o sea, del 15 al 21, la fiesta celebra el 14, y del 15 al 21, 7 días sin comer jamés. Y ya ustedes pueden ver todas las incidencias que sucedieron durante esa semana. Por eso es importante que nosotros entendamos que celebrar la fiesta, esas 7 días de Matzah, es mucho más que simplemente llevar el ritual, sino que en cada día acontecieron algo trascendental en el pueblo de Israel en esa época. Y nosotros debemos de tenerlo eso bien, pero bien pendiente. Entonces, ¿qué significa Pesa? Pesa significa saltar, salto. ¿Por qué? Porque el Malak mató a los primogénitos en Egipto, saltó los hogares de los hebreos marcados con la sangre del cordero. Israel salta de la esclavitud a la libertad y salta de Egipto a la tierra prometida. Por eso en hebreo, en inglés se dice pass over, saltar por encima de. Vemos ahí lo que se usa en esa Pascua, en esa Pesa. Se utilizó cordero asado al fuego, hierbas amargas y panes sin levadura. Hoy nosotros no usamos el cordero, ni tampoco lo asamos, sino que solamente usamos hierbas amargas, panes sin levadura y el vino. Israel no usó vino, obviamente, no dice la escritura que usaron eso, pero eso se le atribuye a la festividad por las 4 copas que se sirven, las 4 copas que implica la celebración. Por otro lado, en aquel entonces, vuelvo y repito, había cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas. No había vino, no registra la escritura que hubo vino. Después que se establece la festividad, es que se sustituye entonces, se incluye entonces el vino. Y el ceder ortodoxo tiene otras cosas como huevos, mírenlo ahí. Tiene huevo, tiene jarosé, maró, seará, beizrá, carpa, haceret. Ya esos son los símbolos del plato de Pesa, según la tradición. Pero nosotros solamente utilizamos hierbas amargas, pan sin levadura y vino. Eso es lo que utilizamos. Se usa un pedacito en el plato ortodoxo. Nosotros no usamos el plato ortodoxo porque ya sabemos que los ortodoxos no creen en lo que es Yeshua como Mashiach. Pero cada persona, según su entendimiento, ya puede comprender las cosas. No se puede sacar a Mashiach de la festividad de Pesa, señores. No se puede sacar a Mashiach de la festividad de Pesa. Hay personas que matan cordero, lo hacen todo igual, etcétera. Allá ellos, nosotros nos apegamos al ceder de hierbas amargas, vino y pan sin levadura, siempre teniendo a Mashiach como nuestro Corbán Tamid. Entonces, el plato ortodoxo, mírenlo ahí, tiene un huevo, tiene cuello de pollo, tiene hierbas amargas, tiene papa hervida, tiene jarosé y tiene otro tipo de jareset que está compuesto de hierbas amargas. El jaroset
es una mezcla de manzana, vino y nueces que representa el barro que ellos hacían. Y luego el Hazeret, que es la hierba amarga. Nosotros no seguimos este ceder, seguimos el ceder más sencillo, porque la idea es recordar el evento, no traerlo a este tiempo, porque eso sería imposible. Ninguna pesa que se celebró de la salida de Egipto es igual a la demás. Todo en Egipto fue totalmente diferente. Pero nosotros hacemos la festividad. Entonces, la fiesta de la libertad es Pesa. Se celebra el 14 de Abib. Por eso dice, y este será principio de los meses del calendario litúrgico. ¿Se me entiende? Ahí se habla del vino, del matzá, y el ceder de Pesa. Pues ya todos los años hacemos esta iniciación antes de comenzar. Se hace el ceder, se lavan las manos, se pone el matzá, se lee la Agadá, se moja la verdura de la cará en agua salada, se hace la barajá, se come la hierba amarga en jaroset. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, preparémonos para esta gran festividad, porque les repito, Yeshua cumplió exactamente la fiesta de la primavera ordenada por el Eterno en Levítico 23. Por eso a Yeshua nosotros nunca lo sacaremos de las festividades. Y ahí hay un resumen de la fiesta. Pesa, a panes sin levadura, primicia, Kebikurim, Shavuot, fiesta de Yom Teruah, fiesta de Kippur y Sukkot, Shemini Atzeret. Esas son las festividades. Entonces, pueblo, a prepararnos para esta gran festividad. Yo estoy ya ansioso de que lleguen estas fiestas para uno gozarse. Estamos ya listos, preparados, preparándonos. Y usted también, si usted necesita cualquier información, solo comuníquese. Vaya al canal de YouTube, vaya a la página web, y ahí está todo lo que usted necesite. Preparémonos para estas grandes festividades que serán sumamente agradables, sobre todo porque ya sabemos que Israel ya se está calmando todo por allá. O sea que subamos con fuerza, celebremos esta festividad y sigamos nuestro camino, porque eso es lo que el Eterno a nosotros nos ha ordenado. Amén. Así es que el Eterno le bendiga a todos. Mañana seguiremos hablando de esta parashá en el servicio que vamos a tener. Y les recuerdo que siempre debemos estar pegados ahí a lo que el Eterno nos ha mandado a hacer. Shabbat Shalom y hasta una próxima ocasión. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.